Gracias, Señor, por la oportunidad y la bendición que tenemos de estar en tu santa casa para cultuarnos, alabarnos tu nombre y también para estudiarnos tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta hora y acepta nuestro culto, nuestra alabanza, nuestro corazón, porque te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muy buenos días y un feliz sábado a todos vosotros, los que estáis aquí presencialmente en la iglesia, como también los que estáis conectados por internet, por YouTube, participando de este servicio. Teníamos mucha ilusión, mi esposa y yo, de estar aquí este sábado, no solo y en primer lugar para adorar el nombre de Dios, estudiar su palabra, pero sobre todo para veros, los queridos hermanos y amigos aquí de Alenza, y también ver la nueva iglesia después de la reforma, ¿no? Así que alabamos a Dios por esta oportunidad. Está muy bonita la iglesia, muy confortable. Y vosotros, pues, se les ve muy bien. Estáis todos muy guapos, muy bonitos. El día de sábado es una bendición cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Y podemos estar en la presencia de Dios con el mejor vestido, con el mejor traje, la mejor ropa, y así nos presentamos delante de Dios para alabarnos su nombre y estudiar también su palabra. Nosotros en Sa Feliz hemos sufrido, igual que vosotros y muchos, con la pandemia, los efectos de la pandemia, pero damos gracias a Dios que estamos vivos y hemos sobrevivido hasta aquí. Hace un poquito más de un año, nosotros en Sa Feliz teníamos un sueño, y el sueño era de poder establecer una iglesia en la zona norte de Madrid, ahí en la ciudad de Colmenar Viejo, donde la editorial pues está sediada, y veníamos orando desde hace mucho tiempo para que este sueño pudiera materializarse, pudiera concretizarse. Y Dios abrió las puertas, encontramos un local, y en el día 30 o 31 de marzo del año pasado, cuando estaba ya todo listo para inaugurar la iglesia, pues una semana antes vino pues todo de la pandemia y del lockdown y todo esto, y no hemos podido inaugurar la iglesia. Y algunos meses se pasaron, teníamos ya un pequeño núcleo de miembros, empezamos las reuniones por Zoom, y gracias a Dios ya nos estamos ahora reuniendo presencialmente también. Tenemos cerca ahí de unos 90 y pocos miembros ya. Tenemos un aforo con unos 60, 70 miembros, personas a los sábados. Y damos gracias a Dios, y quiero invitarles para que uno de estos días podéis venir y visitarnos ahí en Colmenar Viejo, conocer también nuestra iglesia,
y nos dará mucha alegría poder recibiros ahí y a vuestra visita. Muy bien, estamos listos. Yo he escogido un tema para presentarles en esta mañana que está ahí en la pantalla. Una vida que agrada a Dios. Sabéis, mis queridos, todos nosotros nos gusta estar con personas agradables, ¿verdad? Que sean amables, que sean personas agradables. Y mi pregunta es, ¿será que Dios también a Dios le gustaría que nosotros fuéramos agradables a Él? ¿Qué os parece? De verdad que sí. Dios desea que nosotros tengamos una vida que le agrada a Él. Cuando yo estaba preparando el tema, busqué en la Biblia textos que hablan de este tema, y encontré una infinidad de textos, más de 60 textos bíblicos. Pero de estos, yo he seleccionado uno que es el que está en Colosenses 1:10. ¿Qué tenemos ahí? Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué desafío tenemos, no? El texto aquí de Pablo dice, agradándolo en todo. Así que en esta mañana yo voy a hacer un repaso. Yo he dividido este todo que menciona aquí el apóstol Pablo en 7 áreas. Y quiero dar un repaso. Todo mi mensaje es basado en la palabra de Dios. Hay muchísimos textos bíblicos y lo que más me agradó aquí de la Iglesia Nueva es que no hay un reloj ahí, así que esto indica y significa para el predicador que el tiempo es ilimitado, ¿no? Así que, pero no os preocupéis, nosotros no vamos a leer todos los textos, y si a alguien le gustaría, pues puedes apuntar y luego después en el área correspondiente, pues después podéis en casa, por la tarde o en una otra ocasión, pues ir verificando los textos. El primer gran aspecto de una vida que agrada a Dios es vivir con un propósito y con una misión. La palabra de Dios nos dice que hemos sido creados para dar glorias a Dios. Y hay textos preciosos. Yo no he puesto aquí una cantidad de textos, pero hay textos preciosísimos en la palabra de Dios que mencionan que nosotros hemos sido creados para dar glorias a Dios, alabar a Dios, para glorificar a Dios en nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora mismo, hermanos, hay una discusión, ¿no? Si uno toma la vacuna o no, o si la vacuna es mala o es buena. Hay una polarización, ¿no? No quiero entrar aquí en esta discusión, pero la verdad es que si nosotros cuidamos bien del cuerpo, dando al cuerpo los nutrientes apropiados, el descanso apropiado, el ejercicio apropiado,
manteniendo pues el cuerpo en equilibrio. El sistema inmunológico será fuerte para nos defender de los ataques, ¿no? De los virus y de las pestilencias y de los problemas. Hemos sido creados para glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Además, la palabra de Dios nos dice que hemos sido creados para producir frutos, para hablar de Jesús y predicarlo al mundo, para desarrollar y usar los talentos que Dios nos dio. ¿Cuántas cosas y cuántos desafíos, verdad, solamente relacionados con este aspecto de vivir con un propósito y una misión? Sabéis, hermanos, la cosa más preciosa y más bonita es cuando uno se depara, se encuentra con una persona que tiene su propósito y su misión bien definidas o bien definidos. Una persona que hace con amor, con pasión algo, que es un experto en algo, que pinta bien, o que toca bien, o que hace con pasión su actividad, que se desarrolla, ¿no?, perfectamente. Nosotros como cristianos hemos sido llamados para desarrollar y usar los talentos que Dios nos dio. Y esto es parte del propósito, de la misión de la vida. Además, hemos sido creados para amar el prójimo y hacer el bien y buenas obras. ¿Y cuántos textos tenemos en la palabra de Dios que hablan sobre esto? Y me gusta el resumen hecho por este escritor Albert Schweitzer, cuando escribe: el propósito de la vida humana es servir y mostrar compasión y tener el deseo de ayudar a los demás. Mi deseo y mi oración, mis queridos, en este día, en este sábado, es que el Señor nos ayude a vivir con propósito, teniendo clara nuestra misión en este mundo. Nuestra misión en el hogar, nuestra misión en la iglesia, nuestra misión con los demás, afuera, en la sociedad en general. Que el Señor nos bendiga, nos ayude para tener una vida de propósito y que tengamos clara cuál es nuestra misión en este mundo. ¿Listos ahora para pasarnos al segundo gran propósito o al segundo gran aspecto y tema relacionado con esto, con una vida que agrada a Dios? Y yo he puesto aquí: vivir con sabiduría. Sabiduría no es solamente inteligencia o conocimiento, como algunos piensan. Según la Biblia, en Proverbios 9:10, la verdadera sabiduría está en temer y conocer a Dios. Esto se comprueba con la vida de Salomón, que fue el hombre más sabio que ha vivido. Y él pidió a Dios, de todos los dones, de todas las peticiones posibles, él pidió a Dios sabiduría. Sabiduría, según la Biblia, empieza con el temor. El temor aquí significa reverencia, respeto, reconocimiento de Dios. ¿Qué más? Sabiduría es un don del Espíritu que recibimos al pedir a Dios, y está ahí en la Biblia, hay muchos textos. Además, sabiduría se obtiene a través del estudio y obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas,
cuántos matices y aspectos diferentes, ¿verdad?, relacionados con la sabiduría. Sabiduría es concedida cuando uno no la busca en sí mismo. Sabiduría se obtiene a través de la oración y conexión con Dios. Santiago 1:5, 1 Reyes 3:11. Y lo más bonito de todo que he encontrado en la palabra de Dios, ¿sabéis qué, hermanos? Sabiduría es una persona. Es la persona de Jesús. Y mientras más nosotros absorbemos el carácter de Jesús, sus enseñanzas, su ejemplo en nuestra vida, más también nosotros nos tornamos sabios. Sabéis, yo en mi vida he encontrado muchas personas que no tuvieran una gran educación, una carrera no universitaria, con muchos estudios, pero que a los ojos de Dios y también de hombres, son personas reconocidas como sabias, porque saben vivir con sabiduría. Esta sabiduría que menciona la Biblia, no tanto el conocimiento y todo esto también es importante, pero esta sabiduría que viene de Dios. Y mi deseo, mis queridos, a todos en este sábado, es que el Señor nos ayude a buscar esta sabiduría que viene de Él, del estudio de su palabra, de la oración, del temor, del respeto, de este reconocimiento de Dios como el ser superior, ¿no?, que está por encima, como creador, como redentor, como nuestro amigo. Y que Él nos ayude a buscar esta sabiduría y a vivir con esta sabiduría. ¿Estamos listos ahora para pasar al tercer aspecto? ¿Verdad que sí? Valorar más las personas que las cosas. La Biblia es el libro sobre relaciones, que muestra cómo debería ser nuestra relación con Dios y cómo esta relación debería influir en la manera de cómo interactuar unos con los otros. Esto es simple y al mismo tiempo complejo. El tipo de relación que tengo con Dios, atención a este detalle, determina el tipo de relación que tenemos con los otros. Si mi relación con Él es buena, mi relación con los demás también será buena. Así que cuando nos deparamos con una persona que no tiene buena relación con los demás, ya sabemos que el problema ya tiene su raíz, su causa. Y es que la relación de esta persona con Dios también no es buena. ¿Cómo es difícil en estos días, hermanos, valorar más las personas que las cosas? Pero nosotros como cristianos somos llamados y desafiados por Dios a tener esta vida que agrade a Él, valorando las personas y nuestras relaciones con las personas. Hay 3 principios básicos para las buenas relaciones, y esto está en la Biblia. En primer lugar, amar a Dios con todo el corazón,
según Marcos 12:30, es el principal mandamiento. Pero no queda ahí. Amar el prójimo como a nosotros mismos es el mayor. Uno es el principal y según la Biblia el otro es el mayor mandamiento. Y finalmente, el otro principio para las buenas relaciones: tratar a las personas como nos gustaríamos o como nos gustaría que fuéramos tratados. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta ser bien tratados, ¿no? Que lleguemos a un local y que nos den la atención, nos den el cariño, nos den pues la amabilidad, la hospitalidad y todo lo demás. Pues la Biblia nos invita a tratar los otros, los demás, como a nosotros nos gustaría ser tratados. Pues mi deseo y mi oración es que el Señor nos ayude también para, en esta área de la vida, agradarlo, valorando más las personas que las cosas. Yo tengo un amigo que le gustan mucho los coches y su coche no hay un polvo, no hay ningún tornillo fuera del sitio, está todo, ¿no? Y un día la señora, la esposa, pues salió con el coche y desafortunadamente chocó el coche. Y podéis ya tener la idea, ¿no? del nerviosismo, de la preocupación de la señora. ¿Qué va a decir ahora mi esposo? Entonces ahí, mientras venía la policía y tal para hacer la ocurrencia y todo esto, ella llamó al esposo por el móvil. Y el esposo del otro lado ya se quedó, pues, molesto, no, lo siguiente. Y antes de preguntar si la señora estaba bien y si estaba... ¿Qué pasó con el coche? ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo está el coche? Claro que esto ahora pues se tornó como broma, ¿no? Ahí y compartieron esta experiencia con algunos de los amigos. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, a no nos aferrarnos y a enfocar nuestra atención a las cosas del mundo, y porque todo esto que tenemos en el mundo y las cosas, según la Biblia, son todas pasajeras. Y lo más importante son las relaciones. Que el Señor nos ayude a agradarlo a través de una vida donde valoramos más las personas que las cosas. También relacionado con esto está un otro aspecto de la vida, que es el número 4. Enfocar más en el ser que en el tener. Ay, cómo es difícil para algunas personas este aspecto. Empieza por estar contento con lo que uno tiene. Y hay personas, ¿no?, que están molestas porque otro tiene un poquito más y otro consiguió más y un mejor trabajo, y están toda la vida pues como que no contentos con lo que tienen. La palabra de Dios también nos dice que somos llamados a devolver a Dios lo que pertenece a Él con fidelidad. Somos llamados también a evitar la avaricia. Perdona que les cuente historias, ¿no?, o ilustraciones de personas que conozco, de amigos. Yo
tengo un amigo que todavía sigue, mi amigo un poco ya más distante. Él inicialmente era también adventista, estudiamos juntos, pero una persona extremadamente avarenta, así se dice, ¿no? Avariciosa, gracias. Y entonces él pues iba cambiando de trabajo para intentar mejorar y tener cada vez más y comprar cada vez más, hasta que se metió en querer distribuir relojes, pero sin tener licencia y autorización. Entonces como que hacía un contrabando, ¿no? ¿Cómo se dice? Buscaba relojes en Estados Unidos para vendérselos, y fue aumentando el negocio y fue prosperando hasta que un día en aduanas la policía lo pescó y él traía un cargamento enorme, 3 maletas llenas, todas de reloj, totalmente ilegal. Perdió todo lo que tenía, porque su fortuna, su capital estaba todo ahí. Esto pasa, y ha pasado, yo conozco muchas personas que a veces por la avaricia llegan a perder lo que tienen y lo que no tienen. La Biblia también nos invita a buscar la justicia, la bondad, la fe, el amor. Invertir tiempo y esfuerzo en la construcción del carácter. Y aquí os pongo un texto muy conocido del Espíritu de Profecía, donde Elena de White menciona que el carácter es el único tesoro que se puede llevar de este mundo al venidero. Hermanos, no hay nada más. Coche, casas, nada que se puede llevar de este mundo al venidero, solamente el carácter. Pues mi deseo y mi oración en este sábado es que el Señor nos ayude a enfocar más en el ser que en el tener. El ser es el desarrollo del carácter, del interior, de la personalidad. Y que Él nos ayude para que tengamos en este aspecto también de la vida, una vida que agrada a Dios. Pero luego está un otro aspecto muy importante de la vida, y ya vamos por el quinto, ¿verdad? Vivir en familia. ¿Qué os parece? Una familia empieza con un hombre y una mujer que comparten la misma fe y los mismos principios, que se unen a través de una alianza, un pacto, para ser una sola carne y para toda la vida. Esto es bíblico. No nos dejemos engañar. Una familia no puede ser constituida de 2 hombres o de 2 mujeres. Es un hombre y una mujer. Los 2 se tornan una sola carne a compartir no solo la intimidad sexual, sino también los sueños, los propósitos e ideales para toda la vida. Una pareja necesita construir su matrimonio con base en 5 grandes principios bíblicos. Ahí están: espiritualidad, sumisión, respeto, fidelidad y amor. Según la palabra de Dios, los hijos son la herencia más tierna y más preciosa que llenan el hogar de alegría y dan a los padres la oportunidad de desarrollar aspectos de su carácter como paciencia, altruismo, bondad, compañerismo, humildad y tantos otros más. Y aquí hay 3 detalles y aspectos que pueden ayudar a todos nosotros en nuestras relaciones familiares. En primer lugar, enfocar en los aspectos positivos, en las virtudes uno del otro. Paréceme que
después del casamiento, no, los novios se olvidan de esto. Porque antes de casarse, pues solo lo bueno, no, como me gusta, y te amo, y todo lo bueno, ¿no? Del otro. Pero después del casamiento, entonces ahí el disco parece que vuelve para el otro lado y uno pues solo mira a veces el negativo del otro. Pero debemos enfocar los aspectos positivos. Sabéis, hermanos, que cuando teníamos los CDs de música, ¿no? Sí, los CDs, ¿no? Los discos. Muchas veces cuando uno compraba el CD que tenía 10, 12, 15 músicas, pues había en el CD unas 8, 10, 12 músicas que eran las más bonitas y quizás unas 2, 3 ahí que no eran tan bonitas, no eran las preferidas. Pero aunque el CD tenía ahí 2 o 3 que no eran tan bonitas o tan preferidas, valía la pena tener el CD y comprar el CD, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo digo que sí, porque mi esposa, por ejemplo, además es musicista, ¿no? Es música. Y yo siempre le digo, mira, las músicas de tu CD son todas bellas, todas bonitas. Y así debería ser, enfocar en lo positivo. Además, alentar y animar más bien que criticar. Ay, hay gente que desde la mañana cuando se despierta, como decimos, ya parece que se despierta con el pie izquierdo, ¿no? Y ya toda es pura lamuria, todo mal, toda crítica, todo está mal, todo un pesimismo, ¿no? Y este no es el plan de Dios. Nosotros somos llamados por Dios para animar, para sermos alegres y no estarnos ahí tristes, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, nos alegra, y así debe ser el vivir del cristiano. Y también para ayudar en las relaciones de la familia, orar uno por el otro, más bien que hablar mal. Y finalmente, vivir en la práctica las enseñanzas de Cristo en cuanto a amar a los otros. Es mi deseo y mi oración también en esta mañana, mis queridos, que el Señor nos ayude a vivir bien en familia. Yo he mencionado aquí aspectos de la familia de marido, mujer, hijos, padres, ¿no? Hijos, pero también está la familia espiritual, que es nuestra familia, que somos todos nosotros, que somos hermanos en Cristo. Y es el deseo de Dios que también tengamos esta vida que le agrada, viviendo bien en familia. Bueno, hay 2 aspectos más. Sigamos y ya terminaremos. El 6º aspecto, vivir con Dios y cómo Jesús vivió. La palabra de Dios dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Buscar todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, según Filipenses 4:13. Estar siempre gozoso y feliz, es lo que acababa de decir. Orar sin cesar, vivir con fe y esperanza. Y también, prestemos atención a este punto, soportar, ¿qué? El sufrimiento. El propio Jesús dijo, en el mundo tendréis
aflicción. Jesús dijo, yo no he venido para traer paz, sino espada. Muchas veces, mis queridos, nosotros como cristianos, aún siendo fieles a Dios, somos llamados a sufrir. Recordémonos de la experiencia de Job, que aún siendo fiel a Dios, Dios permitió a Satanás que lo probara. Y nosotros no sabemos siempre si una prueba no está siendo también permitida por Dios para probar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra confianza en Él. Que el Señor nos ayude a soportar el sufrimiento cuando venga el sufrimiento, o si lo estamos experimentando ya o pasando por él. Porque vivir con Dios y como Jesús vivió requiere muchas veces enfrentar y soportar el sufrimiento, así como Jesús, que fue perfecto y tuvo que sufrir muerte y muerte de cruz. Que el Señor nos ayude para sermos vencedores también en este aspecto. Y por último, el séptimo y el último, vivir con gratitud y reconocer que toda dádiva y todo don desciende del cielo de nuestro Padre Celestial, como dice la palabra de Dios. Quiero terminar presentando aquí las características de una persona que desarrolla la gratitud. En primer lugar, una persona grata cuenta las bendiciones. También céntrase en lo que tiene y no en lo que no tiene. Abraza la humildad. Una persona grata siempre está dispuesta a reconocer con humildad estos y otros aspectos. Además, una persona que desarrolla gratitud abre los ojos a los que tienen menos y les ayuda. Y en fin, y por último, encuentra también gratitud, además de soportar el sufrimiento, pero encuentra también gratitud con la dificultad. Yo termino les contando una pequeña historia de un hermano que estaba saliendo de su casa para ir a la iglesia a un culto de gratitud. Creo que era al final del año, cuando en muchas iglesias, ¿no? El último día del año, se hace un culto de gratitud a Dios por el año viejo y se recibe, pues, en la iglesia, a la hora de la puesta, el año nuevo. Y este hermano estaba saliendo de casa para ir al culto de gratitud a Dios por un año que se había pasado. Y cuando estaba saliendo de casa, vinieron los asaltantes, los ladrones, lo hicieron entrar, pues sacaron ahí varias cosas ahí de casa y el dinero que también tenía. Y aún así el hermano después de esto decidió ir a la iglesia. Cuando llegó, claro, por el tema de los ladrones, pues el culto ya estaba terminando, el pastor ya había predicado y estaba en los momentos en que cada uno pudiera presentar sus agradecimientos y sus pedidos de oración, ¿no? Al final del culto. Y el hermano, aún llegando atrasado o retrasado, pidió también la palabra. Y muy rápidamente les contó a los hermanos lo que había sucedido, del asalto, de los ladrones que vinieron y tal. Y después de contarles, les dice lo siguiente: hermanos, aún así, yo quisiera agradecer a Dios por 3 razones. Y los hermanos se quedaron así. Aún así el hermano va a agradecer. Y entonces el hermano dice:
en primer lugar, yo quiero agradecer a Dios porque el dinero robado y que los ladrones llevaran me pertenecía a mí, no era prestado. Y doy gracias a Dios por esto. En segundo lugar, quiero agradecer a Dios porque yo fui el robado y no fui el ladrón. Y los hermanos se quedaron. Qué cosa, ¿no? El hermano agradeciendo aún así. Y en tercer lugar, el hermano dice, quiero agradecer a Dios porque los ladrones llevaron las cosas, el dinero, pero no me robaron lo más importante, que era la vida. Mis queridos, entiendo que el Señor desea que vivamos también con gratitud, sabiendo y reconociendo pues todo lo que tenemos y todo lo que recibimos de sus manos. Y mi deseo y mi oración a todos en esta mañana es que el Señor nos ayude para que tengamos esta vida que agrada a Dios. Y que en estos 7 diferentes aspectos tengamos el poder, la capacidad, la aventura de honrarnos a Dios y de desarrollar estas características, estos aspectos. Y que nuestra vida entera, como hemos cantado al principio, sea una vida de alabanzas a Dios, de gratitud. Una vida con un propósito y una misión, enfocando más la importancia en las personas, en las relaciones. Y finalmente, viviendo como Dios, con Dios y como Jesús. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y que tengamos esta experiencia. Es mi deseo y mi oración a todos en esta mañana. Amén. Muchísimas gracias, Señor, por esta alegría y por esta oportunidad de aquí nos encontrarmos en tu casa en esta mañana para cultuarnos tu nombre y también estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación en las Escrituras Sagradas de una vida ideal, del ideal que tienes para cada uno de nosotros, y para que así podamos tener una vida también que te agrade. Ayúdanos, Señor, a vivir con un propósito y una misión en este mundo, a vivir con sabiduría, enfocando más en las personas que en las cosas, más en el ser que en el tener, viviendo con sabiduría y siguiendo el ejemplo de Jesús, de su perfección de carácter. Ayúdanos también, Señor, a vivir con gratitud y a reconocer que tenemos más de lo que necesitamos y que recibimos muchísimo de tus manos. Que tengamos siempre este espíritu y que nos ayudes a tener verdaderamente una vida que agrade a ti. Ayúdanos a sermos fieles, a desarrollarnos nuestro carácter y que en aquel día final, cuando Jesús venga, estemos listos para heredar tu santo reino y para vivir para todo el siempre, unos con los otros, con nuestra familia y también contigo en el reino de los cielos. Despídanos, Señor, ahora con tu paz, llévanos con bien a nuestros hogares y concédenos también un restante sábado feliz,
Pues te lo pedimos todo y todo te agradecemos porque oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.